Tal vez llegaste buscando una respuesta. Tal vez tu corazón está cargado y tu mente no encuentra paz. O quizás simplemente estás cansado de preocuparte por todo. Y lo entiendo, porque todos hemos estado ahí. Esa sensación de no poder más, de pensar en todo lo que falta, en lo que no está saliendo bien, en los problemas que no se van, en el futuro incierto. Es como si el alma se agotara, como si la fe tambaleara un poco. Pero hoy quiero hablarte justo a ti que estás sintiendo eso. Porque hay algo que transforma, algo que calma, y ese algo es confiar de verdad en Dios. A veces creemos que tener fe es decirlo con la boca, pero confiar es otra cosa. Confiar es soltar, es rendirse, es dejar que Dios tome el control aun cuando no entendemos nada. Es ese momento en el que uno dice, Señor, yo ya no puedo, pero tú sí. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero descanso. Y si este mensaje toca tu corazón, te invito a que nos ayudes a tocar el corazón de otros. Dale like a este video, comenta, comparte, porque al hacerlo estás siendo parte de algo mucho más grande. Estás permitiendo que más personas, tal vez con los mismos miedos que tú, encuentren una palabra de consuelo, una guía, un recordatorio de que Dios no se ha olvidado de ellos. Y créeme, eso es una bendición enorme. Es más, si quieres dejar un comentario, escribe estas palabras: confío en Dios. Así de simple, confío en Dios. No necesitas explicar más. Él ya sabe lo que hay detrás de esa frase. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu espíritu y respira profundo, porque lo que viene puede ser el principio de tu paz. Y quién sabe, quizás el final de esta oración sea el momento más especial que vivas hoy. Quédate hasta el final. Vale la pena. Parte 1. Confía en Dios, aun cuando todo parece inestable. A ver, vamos a hablar con sinceridad, como si estuviéramos frente a frente, porque de eso se trata este espacio, de hablar desde el corazón. Hay días en los que todo parece desmoronarse, ¿verdad? Hay momentos donde la vida parece un caos, donde cada preocupación se va sumando como ladrillos pesados sobre los hombros y uno siente que no da más. El trabajo que no sale, los hijos que se enferman, las cuentas que no alcanzan, las relaciones que se enfrían, las oraciones que parecen no tener respuesta. Todo se vuelve un ruido constante en la mente. Y cuando uno vive con ese ruido, es difícil confiar, muy difícil. Pero justo ahí, en medio de ese torbellino, es donde más se necesita hacerlo. Dios no nos prometió una vida sin problemas, eso está claro, pero sí nos prometió estar con nosotros en medio de la tormenta. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué poderosa es esa promesa. No dice que la carga desaparecerá de un momento a otro, pero sí que cuando se la entregas a Él, cuando dejas de cargarla tú solo, Él la toma y te sostiene. Y eso cambia todo. Pero aquí hay algo importante que tenemos que entender.
Confiar no es una emoción. Confiar es una decisión. Es decirle a tu alma todos los días, yo no entiendo, pero creo. No tengo todo resuelto, pero me aferro. Estoy cansado, pero sigo creyendo que Dios tiene un propósito. Porque si no decides confiar, entonces decides preocuparte. No hay punto medio. La preocupación nace cuando dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar solo los problemas. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua. Mientras su mirada estaba en Jesús, todo estaba bien, pero apenas miró el viento y las olas, se hundió. Y es lo que pasa con nosotros. Y claro, uno podría decir, es que no es tan fácil. Y no lo es. Nadie dijo que soltar el control es fácil. Pero hay algo más difícil aún. Vivir día tras día con el alma cansada, el corazón ansioso y la mente agobiada. Eso sí es duro. Por eso Dios te dice hoy, déjalo en mis manos, confía en mí. Y ese mensaje no es algo abstracto, es real. Es un llamado profundo que te dice, tú no puedes con todo, pero yo sí. En el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, hay una palabra que siempre me toca el alma. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes lo que eso significa? Que aun cuando tú sientas que estás cayendo, hay una mano firme que te está sosteniendo. Que aunque todo a tu alrededor se mueva, hay una roca que no se mueve y esa roca es Dios. Y mira esto, porque es clave. Cuando uno se acostumbra a preocuparse por todo, comienza a vivir como si Dios no existiera. Como si todo dependiera de uno mismo. Y eso es una carga que ningún ser humano puede soportar. Pero cuando tú decides confiar, empiezas a vivir con libertad. Ya no estás solo. Ya no estás dependiendo de tus fuerzas. Estás bajo la cobertura de aquel que todo lo puede. Entonces hoy, con todo el amor del mundo, quiero decirte esto. Está bien no tenerlo todo bajo control. Está bien no saber cómo se va a resolver. Lo importante es que sepas quién tiene el control. Y ese es Dios. Él no necesita que entiendas el proceso. Solo necesita que confíes en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que repítelo contigo mismo, en voz baja o en tu corazón. Confío en Dios. No entiendo todo, pero confío. No tengo todo, pero confío. No puedo más, pero confío. Porque confiar en Dios no es una opción bonita. Es la única forma de vivir con paz en este mundo lleno de caos. Parte 2. Deja de tratar de controlarlo todo. Sigamos hablando desde el corazón. Porque lo que te quiero compartir ahora es algo que a todos nos cuesta aceptar. Muchas veces, el verdadero problema no es lo que está pasando, sino que queremos tener el control de absolutamente todo. Queremos que las cosas se den como nosotros las planeamos, que las personas reaccionen como esperamos, que la vida nos responda en nuestros tiempos y no en los de Dios.
Y cuando eso no sucede, empezamos a desesperarnos, a frustrarnos, a llenarnos de ansiedad. Pero aquí está el detalle más profundo. Querer controlarlo todo es la raíz de la mayoría de tus preocupaciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando quieres tener el control de todo, te pones en un lugar que no te corresponde. Solo Dios tiene ese control total. Tú y yo estamos aquí para confiar, para obedecer, para caminar en fe, pero no para llevar el timón de cada cosa que ocurre en nuestras vidas. Y mientras más rápido entendamos eso, más rápido aprenderemos a descansar. Jesús lo dijo de forma clara y hermosa en Mateo capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mira eso. Él no dijo que no habrá problemas. Él dijo que no los vivas antes de tiempo, que no cargues hoy con lo que aún no ha llegado. Porque cuando te preocupas por lo que podría pasar, estás sufriendo dos veces. Una por lo que está ocurriendo y otra por lo que aún no sabes si va a ocurrir. El problema de querer tener el control es que vivimos en constante tensión. Estamos pendientes de todo, intentando que cada pieza encaje, que cada persona responda como necesitamos, que cada situación se acomode a nuestro gusto. Y si algo se sale de ese esquema, viene la frustración. Pero, ¿no te has dado cuenta de cuántas veces has intentado forzar cosas y aún así nada salió como planeabas? Eso es porque no todo depende de ti. Hay una voluntad mayor, una sabiduría más alta que la nuestra. Y cuando uno suelta el control y se lo entrega a Dios, cambia la forma en que se enfrenta a la vida. Mira, hay una historia que siempre me ha hablado muy fuerte. Es la de Moisés cuando Dios le dijo que tocara la roca para que saliera agua. En otra ocasión, Dios le dijo que hablara a la roca y Moisés, frustrado, enojado por lo que estaba pasando con el pueblo, terminó golpeándola otra vez. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo a su manera en vez de obedecer la instrucción precisa de Dios. Y por eso se perdió de entrar a la tierra prometida. ¿Ves lo importante que es aprender a confiar en vez de controlar? Cuando tratas de forzar tu voluntad, incluso en cosas que parecen buenas, terminas desgastado. Pero cuando te alineas a lo que Dios quiere, cuando simplemente haces tu parte y sueltas lo demás, empieza a suceder algo que no se puede explicar con palabras. Es como si la vida misma se empezara a acomodar. No porque todo sea perfecto, sino porque tú dejas de pelear contra todo. Y quiero darte un consejo espiritual que puede ayudarte muchísimo. Cuando sientas que estás cayendo en la necesidad de controlar algo, detente, respira y ora. Dile a Dios algo como: Señor, esto se me está saliendo de las manos, pero sé que a ti nunca se te sale. Te lo entrego. Haz tu voluntad. Porque esa oración, hecha con sinceridad, es más poderosa que cualquier plan humano. El apóstol Pablo escribió algo muy especial en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira esto. No dice que la paz viene después de que todo se resuelva. La paz viene cuando entregas tus cargas en oración, cuando haces tu parte y dejas el resto en manos de Dios. Ahí es cuando el corazón se calma, cuando la mente se silencia. Así que si hoy estás sintiendo que todo se te escapa, que nada sale como esperabas, que hay cosas que no entiendes y otras que te frustran, este es el momento perfecto para decir: Señor, ya no quiero controlar nada, lo dejo en tus manos, y aunque no vea resultados de inmediato, yo confío. Confío porque tú sabes lo que yo no sé, porque tú ves lo que yo no veo, y porque tú tienes un plan más grande que mis ideas. Confía, suelta, descansa, porque Dios está trabajando incluso cuando tú no lo ves. Parte Dry. El secreto de la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Vamos a hablar de algo que muchas personas buscan desesperadamente y que parece cada vez más difícil de encontrar: la paz. Pero no una paz superficial, no esa que se siente por unos minutos cuando todo está más o menos en orden, sino una paz que permanece, incluso en medio del dolor, incluso cuando las cosas no están saliendo bien. Esa paz real que viene del cielo, la que calma el alma aunque afuera haya tormenta. Y te voy a decir una verdad que necesitas guardar en el corazón. El secreto de la paz no es que se acaben los problemas, es que aprendas a vivirlos con Dios a tu lado. Es común pensar que estaremos en paz cuando todo se resuelva, cuando la deuda se pague, cuando el diagnóstico cambie, cuando esa persona regrese, cuando el trabajo llegue, cuando la tormenta pase. Pero eso es un engaño, porque siempre habrá algo más, siempre habrá algo que resolver, algo que dolerá, algo que incomodará. Y si la paz depende de que todo esté perfecto, entonces nunca la tendrás. Por eso Jesús dijo algo muy profundo en Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes qué significa eso? Que la paz de Dios no depende de las circunstancias. No se basa en si tienes o no tienes, en si todo marcha bien o mal. Es una paz que nace de saber quién está contigo. Porque cuando tú sabes que Dios está a tu lado, que Él va delante de ti, que Él pelea por ti, algo dentro de ti se estabiliza. No porque el mundo cambió, sino porque tu corazón ya no está solo. Piénsalo así. Cuando eras niño y tenías miedo en la noche, ¿qué hacías? Llamabas a tu papá o a tu mamá, y con solo escuchar su voz o sentir su presencia, el miedo desaparecía. No era que la oscuridad se iba, era que tú ya no estabas solo. Así funciona con Dios. Su presencia no borra los problemas, pero sí transforma la forma en que los vives. David lo entendía muy bien. Por eso escribió en el Salmo capítulo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo que no habría valles oscuros. Dijo que en medio de ellos Dios estaría allí. Y eso le bastaba, porque cuando uno sabe que Dios está, el alma se serena.
Ahora bien, ¿cómo se logra vivir con esa paz? ¿Cómo se experimenta esa presencia que calma? No es algo automático, es algo que se cultiva, y se cultiva con intimidad, hablando con Dios, escuchando su palabra, apartando momentos para estar con Él. Porque cuanto más te conectas con Dios, más fuerte se hace esa certeza de que no estás solo. Y cuanto más consciente eres de su presencia, menos espacio hay para el miedo y la ansiedad. Pero te tengo que ser honesto. Esto no se trata de perfección espiritual. No necesitas ser una persona impecable para experimentar la paz de Dios. Lo único que necesitas es sinceridad, un corazón que diga, Señor, aquí estoy, con mis dudas, con mis temores, con mis errores, pero te necesito. Quiero sentir tu presencia. Quiero vivir con tu paz. Y cuando haces eso, cuando abres tu corazón de verdad, el Espíritu Santo comienza a obrar. No siempre lo sentirás de forma espectacular. No siempre habrá lágrimas ni emociones intensas, pero poco a poco, algo dentro de ti empezará a cambiar. Dejarás de vivir a la defensiva. Dejarás de correr detrás del control. Dejarás de pelear con lo que no entiendes y comenzarás a vivir con la tranquilidad de que Dios está en el asunto. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo más hermoso, que aunque los demás no entiendan cómo puedes estar tranquilo, tú lo sabes. Sabes que no es porque todo esté bien, sino porque estás bien acompañado. Sabes que hay un refugio que no falla, y ese refugio es Dios. Así que no busques la paz en las circunstancias, búscala en la presencia, porque cuando Dios está, no necesitas entenderlo todo, no necesitas que todo esté en su lugar, solo necesitas confiar. Y confiar es descansar, es rendirte, es decir, Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí. Si estás dispuesto a buscar esa paz, entonces estás listo para vivir de otra manera. Una manera más liviana, más confiada, más libre, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es. Patefia. La fe no significa que todo saldrá como quieres, sino que todo saldrá como Dios sabe que es mejor. Ahora vamos a meternos en una de las verdades más difíciles, pero también más poderosas de la vida con Dios. Tener fe no significa que las cosas van a salir como tú quieres, sino que van a salir como Dios sabe que deben salir. Y esa diferencia lo cambia todo, porque muchas veces nos frustramos no porque Dios no actúe, sino porque no actúa como nosotros esperábamos. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra confianza. ¿Confiamos solo cuando Dios hace lo que queremos? ¿O confiamos cuando su voluntad nos lleva por caminos que no entendemos? Mira, no hay fe verdadera sin incertidumbre. No hay confianza real si siempre tienes todas las respuestas. La fe, por definición, es caminar sin ver, es soltar sin tener garantías, es obedecer, aunque no comprendas. Y eso duele, claro que duele, porque muchas veces quisiéramos que Dios nos diera explicaciones, que nos mostrara el final desde el principio, que nos evitara el dolor. Pero si hiciera eso, ya no necesitaríamos fe. Solo seríamos observadores de un plan, no participantes de una relación. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice algo profundo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que aunque tus ojos digan que todo está mal, tu corazón sigue creyendo que Dios está obrando, que aunque los resultados no se ven aún, tú sabes que no estás solo, que aunque te duela, sigues confiando. Esa es la fe que transforma. Y aquí hay algo que tienes que entender para dejar de preocuparte tanto. No hay oración que Dios ignore. Él escucha todo, pero no siempre responde como tú esperas. A veces responde con un sí, a veces con un no, y otras veces con una espera. Todas esas respuestas son amor. Todas. Porque Dios no te da lo que tú quieres. Él te da lo que tu alma realmente necesita. Hay una historia muy fuerte en la Biblia, la de Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Ellas mandaron a llamar a Jesús, pero Él no llegó de inmediato. Tardó, y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa frase resume muchas de nuestras oraciones, ¿verdad? Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado. Pero lo que ellas no sabían es que Jesús tenía un plan más grande. Él no quería solo sanar a Lázaro, quería resucitarlo. No quería una solución parcial. Quería mostrar un poder que superara todas las expectativas. Y lo mismo pasa contigo. A veces sientes que Dios llega tarde, que no te escucha, que no responde, pero lo que parece demora es, en realidad, una preparación. Lo que tú ves como silencio, Él lo está usando para forjar tu carácter, fortalecer tu fe y alinear tu corazón con su voluntad. Porque el propósito de Dios no es solo resolver tu situación, sino transformar tu vida. Entonces, cuando te sientas frustrado porque las cosas no salieron como querías, recuerda esto. Tal vez Dios está escribiendo una historia mejor, una historia que ahora no entiendes, pero que un día agradecerás. Muchas veces el no de Dios es la puerta a algo más grande. Y muchas veces el silencio de Dios es porque está trabajando en lo invisible. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Aún lo que duele, aún lo que no esperabas, aún lo que parece pérdida. Todo eso, en las manos de Dios, puede convertirse en algo que te forma, que te empuja, que te despierta, que te acerca más a Él. Así que hoy, si estás viviendo algo que no entiendes, si tus planes se rompieron, si sientes que Dios no respondió como esperabas, no te rindas. La fe no se trata de que entiendas todo, se trata de que confíes en aquel que lo sabe todo. Y si Él lo permitió, es porque de alguna forma, que tal vez ahora no ves, eso también será para tu bien. Y aquí está la clave. Cuando puedes decir desde el fondo de tu alma, Señor, no entiendo, pero igual confío. Ahí es cuando dejas de preocuparte por todo. Porque te das cuenta de que tu paz no depende del resultado, sino de la presencia de Dios en medio del proceso. Parte 5. Cuando oras, no siempre cambia la situación, pero siempre cambias tú. Ahora llegamos a un punto crucial. Muchos oran con la esperanza de que todo cambie a su alrededor. Y claro, Dios puede hacerlo. Él tiene el poder para abrir puertas, para sanar,
para transformar una situación en un instante. Pero aquí va una verdad que a veces pasamos por alto. Cuando oras, lo primero que cambia no es tu situación, eres tú. Cambia tu forma de ver, cambia tu corazón, cambia tu enfoque, y eso muchas veces es más poderoso que cualquier milagro exterior. Porque hay algo que pasa en la oración sincera, en esa que no está llena de palabras decoradas, sino de verdad, de quebranto, de entrega. En ese tipo de oración ocurre una transformación interna. Dios empieza a trabajar en tu carácter, en tu forma de sentir, en tu actitud. Comienzas a ver las cosas desde su perspectiva, y eso te da una fortaleza que antes no tenías. Te da serenidad para enfrentar lo mismo que antes te asustaba. Te da luz para tomar decisiones que antes te costaban. Te da paciencia para soportar lo que antes no soportabas. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, oró en el huerto de Getsemaní. Él sabía lo que venía, y aún así se apartó, se arrodilló y habló con el Padre. Lucas capítulo 22, verso 42, recoge estas palabras. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento fue de una sinceridad brutal. Jesús, siendo el Hijo de Dios, expresó su dolor, su angustia, su deseo de que no tuviera que pasar por eso, pero en la misma oración se rindió, aceptó el plan del Padre. Y ahí no cambió la situación, cambió Él. Su corazón se afirmó, su obediencia se consolidó, su paz creció. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez hoy estás orando para que cambie tu entorno, para que desaparezca el problema, para que todo vuelva a estar como antes. Pero quizás Dios está usando esa oración para moldearte a ti, para hacerte más fuerte, más humilde, más sabio, más parecido a Jesús. Y eso es algo que debes saber. Cada vez que oras, algo sucede, aunque no veas nada al instante, aunque no haya señales, ni emociones, ni respuestas visibles. La oración no es solo para pedir, es para alinear tu alma con el cielo, para vaciar tu carga y recibir paz, para decirle a Dios, no tengo el control, pero sé que tú sí. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, lo dice de forma hermosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Notas lo que pasa? Tú oras, tú hablas con Dios, y lo que recibes no es siempre una solución inmediata, sino paz. Una paz que guarda tu corazón y tu mente. Una paz que te protege por dentro para que no te quiebres por fuera. Esa es la verdadera victoria. No cuando todo cambia ya afuera, sino cuando tú ya no eres el mismo de antes. Cuando ya no reaccionas con miedo, sino con fe. Cuando ya no corres a preocuparte, sino a orar. Cuando tu primer reflejo ante el problema no es gritar, sino doblar rodillas. Ese es el poder de la oración. Te cambia, te renueva, te transforma. Así que, si estás orando y sientes que nada pasa, no te detengas. Sigue orando. Dios te está formando por dentro. Y cuando Él termina su obra interna,
entonces muchas veces también empieza a cambiar lo externo. Pero lo primero siempre es el corazón. Por eso, la próxima vez que te sientas al borde del colapso, no salgas corriendo a buscar soluciones humanas. Corre al lugar secreto. Habla con Dios. Dile lo que sientes. Llora si tienes que llorar. Quéjate si es necesario, pero quédate ahí. Quédate en su presencia hasta que la tormenta interna se calme. Y cuando eso pase, verás que ya no eres el mismo, que algo en ti se hizo más fuerte, que algo en ti empezó a descansar. Y ese descanso no te lo puede dar el mundo, solo Dios. Parte 6. Preocuparte no resuelve nada, pero confiar en Dios lo cambia todo. Este es el corazón de todo el mensaje, el punto donde tantas personas se quedan atrapadas, la preocupación. Porque seamos sinceros, es fácil decir no te preocupes, pero otra cosa es lograrlo. La mente no se apaga tan fácil. El corazón no deja de doler solo porque uno lo decida. Aquí es donde entra el enfoque verdadero. La preocupación no cambia tu situación, pero sí cambia algo dentro de ti. La desgasta, la consume, la entorpece. En cambio, la confianza en Dios no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre trae dirección, claridad y fuerza. Y esa diferencia puede marcar tu destino. Jesús lo explicó con una claridad que corta el alma como una espada. En Mateo capítulo 6, verso 27 preguntó: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿de qué te sirve preocuparte? ¿Qué ganas con eso? No suma, no resuelve, no construye. Solo roba tu paz, tu energía, tu enfoque. Piensa por un momento cuántas horas de tu vida has perdido preocupándote por cosas que al final no sucedieron. Cuántas veces tu mente se llenó de escenarios terribles que nunca pasaron y aún así seguimos haciéndolo como si esa fuera nuestra forma natural de enfrentar la vida. Pero esa no es la forma del reino de Dios. Esa no es la manera de los hijos de la fe. Dios no quiere que vivas así. Él no te creó para que cargues con todo. Te creó para que dependas de Él, para que camines tomado de su mano, no solo cuando todo va bien, sino sobre todo cuando nada parece estar en su lugar. Porque preocuparte es vivir como si Dios no fuera real, pero confiar es vivir como si Él ya estuviera obrando. Y aquí viene algo profundo. Muchas veces el enemigo no necesita destruir tu vida, solo necesita llenarla de preocupación, porque si logra que vivas con miedo, con ansiedad, con inseguridad, te paraliza, te impide ver con claridad, te roba la gratitud, te desconecta de lo que Dios está haciendo ahora mismo. Ese es el mayor daño que puede hacerte. Por eso confiar en Dios no es solo algo bonito que decimos en la iglesia. Es un acto de guerra espiritual. Es declarar con tu fe: no voy a vivir gobernado por lo que siento, sino por lo que sé. Y lo que sé es que mi Dios es fiel, que mi Dios tiene cuidado de mí, que aunque no entienda el proceso, Él sí sabe el propósito. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7, nos da una instrucción clara: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice parte, dice toda.
No dice que lo hagas solo cuando ya no puedas más, sino que lo hagas siempre, entregando cada pensamiento que robe tu paz, cada temor que susurre al oído, en sus manos. Esto es algo que puedes practicar a diario. Cada vez que la preocupación entre en tu mente, haz una pausa. No la alimentes. No te sumerjas en ese ciclo de pensamientos negativos. Respira, cierra los ojos y di: Señor, esto también te lo entrego. Yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé, pero tú sí. Yo me rindo, pero tú me levantas. Cuando confías de verdad, no es que dejas de pensar, es que empiezas a pensar diferente. Ya no buscas soluciones humanas desesperadamente. Ahora te vuelves sensible a la guía de Dios. Aprendes a esperar, aprendes a obedecer sin ver, aprendes a caminar por fe. Con el tiempo verás cómo todo cambia, no porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no reaccionas igual. Tu espíritu se fortalece, ya no cargas con todo, ahora lo entregas todo. Ahí está el verdadero descanso, en saber que no tienes que ser suficiente, porque Dios ya lo es. La próxima vez que la preocupación venga como una ola a golpearte, no le abras la puerta. Refúgiate en la verdad de Dios. Él está contigo. Él tiene el control. Él no se ha olvidado de ti. Si puedes creer eso, aunque sea con una fe pequeña, como un grano de mostaza, será suficiente para mover montañas, montañas de ansiedad, montañas de miedo, montañas de duda. Confiar en Dios lo cambia todo. Parte 7. Dios sabe lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Antes de que abras la boca, antes de que formes el pensamiento, antes de que la ansiedad toque tu puerta, Él ya conoce tu necesidad. Y no solo la conoce, la entiende mejor que tú. Dios no solo ve lo que te falta, también sabe por qué lo necesitas, para qué lo necesitas, cuándo será el momento justo y cuál sería el efecto si te lo da o si lo retira. Comprender esto cambia tu forma de vivir y de orar. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, verso 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No necesitas impresionar a Dios con palabras elocuentes, ni explicar cada detalle como si Él no lo supiera. No hablas con alguien que necesita información. Hablas con un Padre que ya tiene la respuesta. Entonces surge la pregunta: si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué orar? La respuesta es hermosa. La oración no es solo para informar a Dios, es para relacionarte con Él. Es ese puente invisible donde el Creador y tu alma se encuentran, donde tu corazón se desnuda, donde tu carga se entrega y tu fe se afirma. Oras, no porque Dios no sabe, sino porque tú necesitas recordarte que no estás solo, que no estás desamparado, que siempre tienes a quien acudir cuando ya no puedes más. Si Dios sabe lo que necesitas, ¿por qué vivir preocupado? ¿Por qué angustiarse por lo que falta, por lo que no se ve, por lo que aún no llega? Dios no olvida. Él observa, analiza, filtra, y cuando el momento es correcto, actúa. Descansar en esa verdad es poderoso, porque muchos viven como si tuvieran que gritar para ser escuchados, como si debieran suplicar con desesperación para que Dios se acuerde de ellos. Pero Él es más atento,
más tierno, más presente. Conoce cada pensamiento al despertar, cada lágrima que no mostraste, cada miedo que no confesaste. Él está ahí, en lo secreto, en lo íntimo, en lo que nadie más ve, y es allí donde comienza la verdadera confianza. No en decirle a Dios todo lo que te preocupa esperando que actúe como un genio que cumple deseos, sino en hablarle desde la seguridad de que ya sabe, ya entiende y ya está obrando. Aunque no lo veas, recuerda lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene pensamientos de paz para ti. Mientras tú te preocupas por el presente, Él ya está pensando en tu futuro. Ya preparó caminos que ni imaginas, mientras tú sigues esperando puertas que aún no se abren. No es que Dios no actúe cuando oras, porque claro que lo hace, pero su respuesta no siempre será lo que esperabas. A veces será mejor, a veces te protegerá de algo que deseabas, otras veces te guiará por un camino que parece más largo, pero que culminará en una bendición más sólida. No todo lo que pedimos es lo que realmente necesitamos, pero todo lo que Él nos da es exactamente lo que nuestra alma requiere. Hoy quiero invitarte a orar diferente. En lugar de hacerlo solo desde la preocupación, ora desde la confianza. Habla con Dios como quien sabe que está en buenas manos. Dile tus cargas, sí, pero entrégaselas. No solo menciónalas, ríndelas. Luego, quédate en silencio un momento, respira y di en tu corazón, Dios ya lo sabe y yo confío. Eso es vivir con fe. Eso es confiar. No solo pedir, sino también descansar. Pate acht. Cuando confías en Dios, no necesitas entenderlo todo, solo seguir caminando. Muchos tropiezan, no porque les falte fe, sino porque quieren comprender cada detalle antes de avanzar. Confiar en Dios no significa tener todas las respuestas. Significa tener la seguridad suficiente para dar un paso tras otro, aunque las respuestas no lleguen. La fe verdadera no exige entender cada paso. Te pide que no te detengas, que sigas adelante, incluso cuando el camino está oscuro, el silencio de Dios parece largo o el viento sopla fuerte. Eso es confiar, caminar aunque no veas. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, lo expresa con claridad. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No bases tu vida en lo que entiendes, porque lo que tú comprendes es limitado, humano, emocional. Apóyate en lo que Dios ve, que es eterno, completo y perfecto. Nos cuesta seguir sin entender, porque fuimos entrenados a confiar solo cuando hay certezas. En lo natural, revisamos contratos, investigamos decisiones, buscamos garantías, y eso está bien. Pero en lo espiritual, Dios no da contratos detallados, da promesas y dice, cree, sigue y confía. Ahí se prueba si tu confianza es real o solo de palabra. ¿De qué serviría la fe si todo estuviera claro desde el principio? ¿Dónde estaría el crecimiento? ¿Dónde el valor de obedecer si todo ya se revelara? La fe es caminar sin entender,
obedecer sin claridad, avanzar confiando en que Él va adelante. Como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo confiando en Dios. Esa obediencia sin mapa lo convirtió en el padre de la fe. Tú no necesitas entender por qué las cosas no salieron como esperabas, por qué te tocó ese proceso, por qué alguien se fue, por qué una puerta se cerró o un sueño se retrasó. Lo que necesitas es seguir caminando. Si esperas claridad absoluta, quedarás estancado. Pero si das pasos con la poca luz que tienes, cada paso revela lo siguiente. Lo más hermoso es que mientras caminas, Dios te forma. Él no solo quiere llevarte al destino, quiere transformarte en alguien distinto en el camino. Y eso solo ocurre cuando confías lo suficiente para seguir aunque no comprendas. Es como sentarte en un avión. No ves al piloto, no sabes cada decisión que toma, no entiendes todos los sistemas, pero confías. Con Dios deberíamos hacer lo mismo. No necesitas entender cada botón, ruta o maniobra. Necesitas confiar. Confiar es descansar en que el que dirige tu vida no se equivoca. Aunque hoy no entiendas tu presente, un día mirarás atrás y dirás, ahora todo tiene sentido. Ahora veo por qué tuve que pasar por ahí. Ahora entiendo lo que no podía comprender antes. Hasta que llegue ese día, sigue caminando. No te encierres en el por qué. Avanza con el para qué. Dios tiene un plan. Y aunque hoy no lo entiendas, un día lo agradecerás. Si hoy todo es confuso, si nada parece tener sentido y tus oraciones no tienen respuesta clara, no te frustres. Da el siguiente paso, uno más y luego otro. No se trata de cuán lejos estás, sino de no detenerte, porque mientras sigues caminando, Dios sigue obrando. Parte 9. No te agotes intentando agradar a todos. Agradar a Dios es suficiente y ahí encontrarás descanso. Muchas de las preocupaciones que cargamos no vienen de problemas reales, sino de la necesidad de caerle bien a los demás. Te preocupa lo que piensan, cómo te juzgan, si están de acuerdo con tus decisiones, y eso roba tu paz poco a poco. Cuando tu enfoque está en las personas y no en Dios, siempre vivirás ansioso, sintiéndote en deuda, persiguiendo aprobación. La verdad que libera es que no fuiste creado para agradar a todos, sino para agradar a Dios. No significa ser rebelde o indiferente, sino que tu corazón debe estar claro. Tu mayor deseo debe ser obedecer al único que conoce tu alma, tus intenciones y tu historia completa. Cuando buscas la aprobación humana, corres tras una meta que nunca se alcanza. Cuando vives para agradar a Dios, encuentras descanso. Gálatas capítulo 1, verso 10 lo dice: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Servir a Dios inevitablemente te hará dejar de encajar en ciertos lugares y romper expectativas ajenas, pero eso no es fracaso, es crecimiento. Muchas veces te preocupas por lo que opinan personas que ni siquiera conocen tu proceso, que no han estado contigo en tus lágrimas ni en tus debilidades, pero sí están listos para juzgar. No les debes explicación. Tu vida no es un escenario para complacer al público,
Es un altar para honrar a Dios. Cuando haces lo que agrada al cielo, tu alma descansa, porque ya no vives para el ruido externo, sino para la voz del Espíritu. Esto te da una fuerza diferente. No te hundes ante la crítica, ni te inflas con la alabanza. Te mantienes firme y sereno, porque sabes quién eres y para quién vives. Jesús mismo fue rechazado, criticado e incomprendido, pero nunca cambió su mensaje para agradar a la multitud. Nunca alteró su propósito por miedo a quedar mal. Su misión no era ser popular, sino cumplir la voluntad del Padre. Si lo sigues, ese debe ser tu enfoque. Hoy es tu momento de soltar. Di, Señor, ya no quiero vivir dependiendo de la aceptación ajena. Quiero agradarte a ti y que eso me baste. Tú conoces mi corazón y si estás conmigo, todo está bien. Cuando lo hagas, algo cambiará dentro de ti. Respirarás más profundo, caminarás más liviano y dormirás tranquilo. La carga de agradar a todos es pesada, pero vivir para agradar a Dios trae paz al alma. Hoy deja de preocuparte por lo que otros piensan y pregúntate, ¿estoy caminando en obediencia, buscando a Dios de corazón, haciendo lo correcto, aunque no todos lo entiendan? Si la respuesta es sí, sigue adelante, porque quien camina con Dios nunca camina solo. Patetsin. Lo que te pasa no define quién eres. Lo que Dios dice de ti, sí. Hoy cerramos con una verdad que sana, libera y levanta. Las pruebas, las caídas, las pérdidas, las temporadas difíciles, las palabras duras que otros han dicho sobre ti, nada de eso determina tu valor, tu identidad ni tu futuro. Tu identidad no se construye sobre lo que te ocurre, sino sobre lo que Dios ya declaró de ti. Y cuando lo entiendes de verdad, cambia la forma en que enfrentas la vida. Muchas veces nos identificamos con el dolor y decimos cosas como, yo soy el que fue abandonado, yo soy el que siempre fracasa, yo soy el que nunca logra nada. Eso no es lo que Dios dice de ti. Eso es la mentira que el enemigo quiere que creas. Si te ves a ti mismo como alguien sin propósito, sin valor, sin esperanza, vivirás desde esa mentira. Pero cuando decides creer la voz de Dios por encima de cualquier circunstancia, te levantas, aún con heridas y sin entender todo, pero te levantas. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No eres un error, ni una casualidad. Eres su obra, su creación, con un propósito planeado desde antes de nacer. Nada de lo que estés viviendo cancela ese plan. Muchas veces es en la caída donde comienza la transformación. Lo que te pasa es temporal, pero lo que Dios dice de ti es eterno. La tristeza pasará, la pérdida sanará, la tormenta cesará, pero su llamado, su amor y su elección permanecen. No dejes que una mala temporada te haga dudar de una promesa eterna. Puedes estar hoy en el polvo y seguir siendo hijo. Puedes estar sin fuerzas y seguir siendo llamado. Puedes estar quebrado y no estás desechado. Romanos capítulo 8, verso 37 dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
No dice que somos vencedores porque todo nos va bien, sino que lo somos en medio de todas las cosas, incluso las difíciles. Ser vencedor no significa no tener batallas, sino no dejar que las batallas definan quién eres. Cuando tu identidad está en el dolor, te quedas allí, pero cuando recuerdas que tu identidad está en Cristo, avanzas. No porque no duela, sino porque sabes que el dolor no es tu hogar. Es solo una estación. Tu destino final no es el desierto, es la tierra prometida. Tu historia no termina con lágrimas, sino con restauración. Cambia tu enfoque. Deja de preguntar por qué te pasa esto y empieza a declarar, aunque esto me pase, yo sigo siendo quien Dios dice que soy. Él dice que eres fuerte, valioso, perdonado, amado, con propósito y comprado a precio de sangre. Cada vez que el enemigo te recuerde fracasos, errores o momentos oscuros, recuérdale lo que Dios ya declaró. Lo que define tu vida no es tu pasado, es tu fe. Si tu fe está firme en lo que Dios ha dicho, entonces tienes futuro. Levanta la cabeza, respira profundo. No te definas por lo que te pasó, defínete por lo que el cielo declaró sobre ti. Si Dios lo dijo, es verdad. Y si Dios está contigo, lo que viene será mejor que lo que pasó. Comenzamos con una pregunta que seguramente has escuchado o incluso te has hecho más de una vez. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Vivimos en una era donde la preocupación parece ser la norma. Nos preocupamos por la economía, por nuestra salud, por lo que piensan de nosotros, por el futuro. Y aunque sabemos que preocuparnos no resuelve nada, seguimos atrapados en esa espiral. ¿Te ha pasado que te encuentras pensando demasiado en las posibles soluciones, pero al mismo tiempo sientes que no estás logrando nada? Aquí es donde surge una verdad poderosa que muchos olvidamos. La verdadera paz no viene de encontrar todas las respuestas, sino de confiar en Dios. Este video tiene la misión de recordarte algo que, aunque sencillo, tiene un impacto profundo. Dios tiene un plan, y ese plan incluye todos esos detalles que ahora te preocupan. No es solo una frase bonita, ni una idea superficial. Es una realidad en la que puedes vivir. Dios mismo nos invita a no cargar con esas ansiedades, a dejar que Él se encargue de lo que no podemos controlar. Entonces, la gran pregunta que vamos a explorar es, ¿cómo dejamos de preocuparnos y empezamos a confiar? A lo largo de este video, vamos a profundizar en el significado de confiar en Dios y en cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas. Desde entender el porqué de nuestras preocupaciones hasta encontrar herramientas para entregárselas a Dios. Cada parte de este viaje está diseñada para ayudarte a construir una fe sólida que no solo te ayude a vivir sin preocupaciones, sino que también transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Parte 1. Entendiendo el peso de nuestras preocupaciones. Para empezar, pensemos un momento en por qué nos preocupamos tanto. No sé si alguna vez has notado, pero casi siempre estamos atrapados en un ciclo de pensamientos que parecen no tener fin. Nos ponemos a pensar en todo lo que puede salir mal, en las posibles consecuencias, en el qué pasaría si, y eso nos consume. Es como si nuestra mente se quedara atrapada en una especie de laberinto sin salida. ¿Por qué pasa esto? La razón principal es que queremos tener el control de todo. En el fondo, nos da miedo lo desconocido.
lo que no podemos prever. Y esta necesidad de control, de querer saber cada detalle, hace que las preocupaciones crezcan como una bola de nieve. ¿Te ha pasado que empiezas preocupándote por una cosa pequeña y de repente, sin darte cuenta, ya estás pensando en todas las cosas que podrían ir mal? Es algo muy humano, pero aquí viene la clave. Cuando tratamos de controlarlo todo, en realidad estamos dejando a Dios fuera de la ecuación. Nos cuesta dejar en sus manos lo que no podemos controlar, porque estamos tan acostumbrados a pensar que tenemos que encargarnos de todo. Y eso es lo que nos agota. Nos cargamos con cosas que, en realidad, no están en nuestras manos. Dios nos invita a confiar en Él, precisamente porque sabe que nuestras fuerzas no son suficientes. En Mateo 6:34, Jesús dice algo que deberíamos recordar todos los días. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, nuestra energía está mejor invertida en lo que tenemos delante hoy, no en lo que creemos que puede pasar mañana. Entonces, aquí está el primer paso. Reconocer que nuestra preocupación nace de nuestra necesidad de control y que ese control realmente no es necesario, porque Dios ya tiene el control. Él no nos pide que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que entreguemos esos temores sobre el futuro, que soltemos el deseo de preverlo todo. Quiero que imagines esto. Una vida en la que cada vez que sientes que algo te preocupa, puedes detenerte y recordarte que Dios está ahí y que Él es quien tiene el control. Es algo simple, pero requiere práctica. Es como un músculo que tenemos que ir fortaleciendo poco a poco, hasta que se convierte en un hábito. Confiar en Dios no es algo que ocurre de un día para otro, pero sí es algo que podemos aprender a hacer, paso a paso. Parte 2. Aprendiendo a soltar y dejar que Dios tome el control. Ahora que hemos entendido por qué nuestras preocupaciones se vuelven tan pesadas, el siguiente paso es aprender a soltar. Y sé que suena fácil decirlo, pero ¿cómo soltamos realmente? ¿Cómo dejamos de lado ese impulso de querer controlar todo? Primero, quiero que pienses en tus manos sosteniendo algo. Imagina que estás sujetando una piedra grande y pesada. Al principio puedes aguantar bien el peso, pero con el tiempo, tus brazos se van cansando y ese peso comienza a doler. ¿Qué pasa si nunca sueltas esa piedra? Eventualmente te cansas tanto que ya no puedes sostener nada más. Es lo mismo con nuestras preocupaciones. Se vuelven tan pesadas que no nos dejan espacio para nada más, ni para disfrutar la vida, ni para estar en paz. Y aquí está el truco. Dios quiere que sueltes esa piedra. Quiere que dejes ese peso en sus manos. En el 1 Pedro 5:7 nos dice algo poderoso. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice que soltemos solo un poco o que compartamos la carga. Dais toda. Todo eso que te agobia, Él quiere llevarlo. Pero soltar no es simplemente decir, ya no me voy a preocupar y olvidarte. Soltar significa confiar.
Es creer en lo más profundo que Dios sabe lo que está haciendo. Que no necesitas entender cada paso porque Dios ve el panorama completo. Piensa en esto. ¿Alguna vez has mirado atrás en tu vida y te has dado cuenta de que algo que te preocupaba mucho en su momento, al final salió bien? Eso es porque Dios estaba ahí, obrando en cada detalle. Pero ¿cómo hacemos esto en la práctica? Aquí te dejo una pequeña técnica que puedes empezar a usar. Cada vez que te sientas abrumado por una preocupación, toma un momento para detenerte. Respira profundo y di en voz baja: Dios, esto es demasiado para mí. Te lo entrego a ti. Hazlo como un acto consciente, como un recordatorio de que no tienes que llevarlo todo solo. Imagina que cada vez que haces esto, estás depositando ese peso en las manos de Dios. No se trata de ignorar tus problemas, sino de cambiar la perspectiva. Empieza a ver a Dios como ese refugio en el que puedes descansar, alguien que siempre está listo para ayudarte. Este hábito, aunque al principio puede parecer algo pequeño, comienza a cambiar la manera en que ves las dificultades. Porque cuando empiezas a confiar de verdad, dejas de ver cada obstáculo como una amenaza y comienzas a verlo como una oportunidad para que Dios actúe. Parte 3. ¿Cómo Dios responde cuando confiamos en Él? Una de las cosas más hermosas de confiar en Dios es que Él no solo recibe nuestras cargas, sino que también nos responde, nos guía y nos muestra que esa confianza puesta en Él nunca es en vano. Pero aquí está el detalle. Dios no siempre responde como nosotros esperamos o en el tiempo que quisiéramos. A veces nos gustaría que Él resolviera todo de inmediato, ¿verdad? Queremos una respuesta rápida, una señal clara, pero muchas veces Dios tiene un plan mucho más profundo, algo que no vemos en ese momento. Imagina por un momento a alguien que planta una semilla. No la siembra un día y al siguiente ya tiene un árbol frondoso lleno de frutos. Ese proceso toma tiempo, cuidado, paciencia. Así es también con Dios. Cuando le confiamos nuestras preocupaciones, estamos plantando una semilla de fe. Y aunque no veamos los frutos de inmediato, Dios está trabajando en esa raíz, fortaleciendo el suelo, preparando todo para que cuando llegue el momento podamos ver la bendición. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que, a pesar de no entender el plan de Dios en el momento, decidieron confiar. Piensa en Abraham, a quien Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Años pasaron y Abraham no veía cómo se cumpliría esa promesa. Incluso llegó a dudar, a preguntarse si realmente Dios cumpliría su palabra. Pero al final, cuando él menos lo esperaba, Dios cumplió su promesa. Y esa es la misma fidelidad que Dios tiene contigo. Él sabe lo que necesitas y a veces, aunque no lo veas claro, ya está trabajando a tu favor. Entonces, ¿qué pasa mientras esperamos esa respuesta? Aquí entra en juego algo que nos cuesta mucho: la paciencia. Confiar en Dios significa estar dispuesto a esperar, a darle espacio para que Él actúe en su tiempo perfecto. Este es el momento en que nuestra fe realmente se fortalece, porque confiamos no solo en que Él puede, sino en que Él sabe cuándo es el mejor momento para hacerlo. Quiero que te lleves esta idea. Dios nunca llega tarde, ni tampoco temprano.
Llega en el momento exacto, y mientras esperamos, Él nos da pequeñas señales, momentos de paz, de fortaleza, para recordarnos que Él está ahí. A veces, su respuesta viene en forma de una calma inesperada, un pensamiento de tranquilidad o una palabra que llega justo cuando la necesitamos. Ese es Dios, mostrándonos que no estamos solos en este proceso. Parte 4. Mantenerse firme en la confianza, incluso en los momentos difíciles. A veces, confiar en Dios es fácil cuando todo va bien, cuando la vida fluye sin grandes problemas. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando los problemas se amontonan y parece que Dios guarda silencio. Ahí es cuando nuestra fe es realmente puesta a prueba. Y no es fácil, ¿verdad? Todos hemos pasado por esos momentos en los que sentimos que el mundo se nos viene encima, donde la paciencia se nos agota y surge la duda. Quiero decirte algo importante. Esos momentos de dificultad son precisamente donde Dios hace el trabajo más profundo en nosotros. Es en esas pruebas que aprendemos lo que significa tener una fe verdadera, una confianza que va más allá de lo que vemos o entendemos. Dios usa esos tiempos para fortalecernos, para mostrarnos que nuestra seguridad no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de su presencia con nosotros. Piénsalo de esta forma. Cuando un árbol enfrenta vientos fuertes, sus raíces se profundizan más en la tierra para resistir. Así es nuestra fe. En las tormentas, nuestras raíces espirituales se fortalecen porque aprendemos a depender de Dios de una manera más profunda. Lo hermoso es que cuando salimos de esas pruebas, salimos más fuertes, más confiados en Dios y con una fe que no se tambalea con facilidad. Ahora, ¿cómo mantenemos esa firmeza cuando sentimos que estamos al límite? Te quiero dar un consejo sencillo pero poderoso. Recuerda las veces que Dios ya te ha ayudado en el pasado. Muchas veces, en medio de una crisis, olvidamos cómo Dios ha estado presente en nuestra vida antes. Recordar esas ocasiones donde Él nos sostuvo, donde nos dio paz en momentos de angustia, nos ayuda a renovar nuestra fe. Nos recuerda que si Él estuvo con nosotros antes, también lo estará ahora. Otra práctica que puede ayudarte es rodearte de su palabra. Hay versículos que se convierten en verdaderos anclas para nuestra fe. Por ejemplo, Isaías 41:10 dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son como una inyección de fuerza en esos momentos en los que parece que todo se derrumba. A veces solo necesitamos leerlas, repetirlas en voz alta y sentir cómo el peso se hace un poco más ligero. Finalmente, recuerda que Dios entiende nuestra fragilidad. Él sabe que a veces dudamos, que nos cuesta confiar, que la espera puede ser difícil. Y aún así, Él está ahí sin juzgarnos, sino animándonos a que sigamos adelante, a que demos un paso más. Porque a veces solo se trata de eso, de dar un paso más en fe, de seguir caminando aunque no veamos el final del camino. Parte 5. Vivir con paz auténtica al confiar en Dios. ¿Alguna vez has tenido esos momentos de paz profunda
en los que te sientes tan tranquilo que nada parece perturbarte? Es un estado maravilloso, ¿no? Pero la mayoría de nosotros sentimos que esa paz se escapa rápido, que es momentánea. Nos gustaría vivir en esa calma todo el tiempo, pero a veces parece que el estrés y las preocupaciones nos sacan de ahí constantemente. La buena noticia es que Dios nos ofrece una paz auténtica y duradera, una paz que puede ser nuestra todos los días, sin importar las circunstancias. Jesús nos dice en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Es decir, esta paz de la que habla no es cualquier tranquilidad pasajera, sino algo mucho más profundo. Es una paz que no depende de si las cosas van bien o no, sino de estar conscientes de que Dios está al mando, de que Él nunca nos va a dejar. Pero, ¿cómo alcanzamos esa paz en medio del caos diario? Un paso clave es aprender a soltar nuestras preocupaciones en el mismo momento en que aparecen. A veces nos cuesta, porque sentimos que, si soltamos, estamos ignorando nuestros problemas o escapando de ellos. Pero en realidad, cuando soltamos, le estamos diciendo a Dios, «Tú tienes el control, no yo». Estamos eligiendo confiar en que Él sabe mejor, que su plan para nuestra vida es más sabio que nuestras propias ideas. Imagina que cada vez que algo te inquieta o te preocupa, te das un momento para hacer una pausa, respirar y decir, «Dios, aquí está esto que me inquieta. Te lo entrego porque sé que tú tienes el control». Este simple acto de entrega es poderoso. Nos permite quitarnos el peso de encima y dejar que Dios lo cargue. Además, vivir con esta paz significa aprender a enfocarnos en lo que sí podemos hacer hoy, en lugar de angustiarnos por lo que podría pasar mañana. Esto no significa que ignoremos el futuro, sino que confiamos en que Dios ya está ahí, cuidando de esos detalles. En Mateo 6, 34, Jesús nos recuerda que no debemos preocuparnos por el mañana, porque el día de hoy ya tiene suficientes retos por sí mismo. Es un recordatorio de que podemos encontrar paz cuando vivimos el presente y dejamos el futuro en manos de Dios. Algo que también ayuda a cultivar esta paz es rodearnos de su presencia. Hablar con Dios, leer su palabra y dedicar unos minutos al día para meditar en su bondad nos recarga de esa calma que tanto necesitamos. Es como tener un refugio al que podemos acudir siempre que el ruido del mundo nos abrume. Cada vez que te sientas ansioso o preocupado, tómate un momento para entrar en ese refugio, para recordar que Dios te sostiene. Pater Ex, haciendo de la confianza en Dios un estilo de vida. Confiar en Dios es algo que todos queremos experimentar de manera constante, pero ¿cómo logramos que se convierta en una práctica diaria, en algo tan natural como respirar? Aquí es donde la confianza pasa de ser solo una idea a ser el cimiento de cómo vivimos cada día. Es decir, no solo confiamos en Dios cuando estamos en problemas, sino que aprendemos a depender de Él en todo momento, en las decisiones pequeñas y en las grandes. Es un cambio de mentalidad que, cuando lo haces, transforma tu vida. A veces pensamos que confiar en Dios significa solamente acudir a Él en situaciones difíciles, en esos momentos donde no encontramos una salida. Y claro,
En esos momentos Dios está ahí, listo para ayudarnos. Pero, ¿y qué pasa con los días normales? Los días sin crisis. Ahí también podemos y debemos vivir esa confianza. Se trata de caminar con Dios en cada paso, desde las cosas más sencillas hasta las más importantes. Imagina que cada mañana, al despertar, te tomas unos minutos para entregarle el día a Dios. No tiene que ser una oración compleja ni un ritual elaborado, sino algo tan simple como decirle: Dios, este día está en tus manos. Guíame, ayúdame a tomar las mejores decisiones y a recordar que no estoy solo. Este pequeño acto al empezar el día marca una gran diferencia, porque te recuerda desde temprano que todo lo que viene está bajo el control de Dios. Confiar en Dios como estilo de vida también significa aprender a dejar de lado el perfeccionismo. A veces queremos que todo salga de acuerdo con nuestros planes y nos frustramos cuando algo se sale del guión. Pero cuando realmente vivimos confiando en Dios, aprendemos a aceptar que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, Él tiene un propósito en cada situación. Esa confianza nos permite vivir con flexibilidad, sin el miedo constante a los cambios inesperados. Y no se trata de ignorar nuestras responsabilidades, claro que no. Dios nos da la sabiduría para actuar y hacer nuestra parte, pero al mismo tiempo nos invita a soltar el peso de la perfección, porque al final hay cosas que solo Él puede controlar, y cuando aceptamos eso, nuestra vida se vuelve mucho más ligera. Un aspecto clave para hacer de esta confianza un hábito es la gratitud. Cuando agradecemos, recordamos las veces que Dios ha estado presente en nuestra vida, los momentos donde nos ha sostenido y bendecido. La gratitud nos mantiene enfocados en su fidelidad y nos ayuda a confiar en que, así como ha sido fiel en el pasado, también lo será en el futuro. Cada noche, antes de dormir, puedes dedicar unos minutos para pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. No importa si son grandes o pequeñas, lo importante es reconocer a Dios en cada una de ellas. Parte 7. Cómo la confianza en Dios transforma nuestras relaciones. Cuando empezamos a confiar realmente en Dios, esa paz que sentimos no se queda solo dentro de nosotros. Se expande y afecta nuestra manera de interactuar con los demás. Tal vez no lo pienses de inmediato, pero esa calma y seguridad que vienen de saber que Dios tiene el control también nos ayudan a ser más pacientes, más comprensivos y menos reactivos con los demás. Piénsalo así. Cuando estamos llenos de preocupaciones, de miedos, de inseguridades, solemos proyectar eso en nuestras relaciones. Quizás te ha pasado que un mal día o una preocupación se filtra en tus conversaciones y sin darte cuenta empiezas a responder de manera más brusca o a ser más impaciente. Pero cuando confías en Dios, cuando sabes que Él tiene todo bajo control, esa carga se hace más ligera y por lo tanto tienes más espacio para ser una fuente de paz para los demás. La confianza en Dios también nos ayuda a ser menos dependientes de la aprobación de los demás. Cuando nuestra seguridad proviene de lo que Dios dice de nosotros y de su amor por nosotros, dejamos de buscar desesperadamente esa validación externa. Ya no necesitamos impresionar a todos o preocuparnos tanto por lo que otros piensen.
Esto no significa que no nos importe el bienestar de los demás o que ignoremos nuestras relaciones, sino que aprendemos a no vivir atrapados en el miedo al juicio o al rechazo. Algo hermoso que sucede cuando vivimos esta confianza es que nuestras relaciones se vuelven más genuinas. Al liberarnos de la necesidad de aprobación, podemos ser auténticos, mostrar nuestra verdadera esencia sin miedo. Podemos escuchar a los demás de verdad, sin estar pensando en cómo nos ven o qué estarán opinando de nosotros. Esto crea un ambiente de conexión real, donde tanto nosotros como los demás nos sentimos valorados por quienes somos, no por lo que aparentamos. Además, la confianza en Dios nos hace más pacientes y compasivos. Cuando entendemos que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles, aprendemos a ver las pruebas de los demás con ojos de empatía. Nos damos cuenta de que, al igual que nosotros, los otros también están librando sus propias batallas, enfrentando sus propias dudas. Esta comprensión nos ayuda a ser más amables, a tener palabras de aliento y a ofrecer ayuda cuando vemos que alguien más está pasando por un momento complicado. Y no solo eso, también nos volvemos un reflejo de esa paz para los demás. A veces, las personas que están a nuestro alrededor también están llenas de preocupaciones y dudas. Y cuando ven en nosotros una actitud de calma y confianza, pueden sentirse inspirados. Quizás no digan nada al principio, pero notar que vivimos sin esa carga constante de ansiedad puede motivarlos a buscar esa misma paz que Dios nos da. Es hermoso ver cómo la confianza en Dios no solo transforma nuestra vida personal, sino que también enriquece nuestras relaciones. Nos permite ser un soporte para quienes amamos, nos da la libertad de ser auténticos y nos convierte en un ejemplo de lo que significa vivir con paz, aun cuando las circunstancias no son perfectas. Parte 8. Enfrentando desafíos con valentía y esperanza al confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, esa seguridad no solo se queda en nuestro interior, también se convierte en una fuente de valentía que nos impulsa a enfrentar situaciones difíciles con una perspectiva completamente diferente. Todos sabemos que la vida está llena de desafíos, de momentos donde el camino parece incierto y no sabemos exactamente qué nos espera. Pero aquí es donde la confianza en Dios se convierte en algo tan poderoso, porque nos permite mirar al futuro sin miedo. Imagina tener esa seguridad de que, aunque no puedas ver lo que viene, tienes a alguien que te guía en cada paso. Cuando confiamos en Dios, sabemos que no estamos solos en ninguna situación, por difícil que sea. Esa certeza nos da el valor de enfrentar los problemas, de no retroceder cuando las cosas se ponen complicadas, porque sabemos que Dios no nos dejará. Es algo así como caminar en medio de la niebla. No puedes ver muy lejos, y eso podría hacerte dudar o sentirte inseguro, pero cuando sabes que Dios está contigo, esa incertidumbre se transforma. En lugar de miedo, sientes una especie de emoción, porque confías en que algo bueno puede salir de esa situación, que hay un propósito detrás de cada paso, aunque no lo entiendas en el momento. Dios mismo nos recuerda una y otra vez que no debemos temer, porque Él está a nuestro lado. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en donde quiera que vayas. Es como si Dios estuviera diciéndonos, no importa lo que enfrentes, yo estaré ahí, caminando contigo. Y esa promesa sigue siendo válida para nosotros hoy. Dios nos llama a la valentía, pero no una valentía basada en nuestras fuerzas, sino en la certeza de su presencia y su fidelidad. Cuando pasamos por tiempos de incertidumbre o cuando los problemas parecen abrumarnos, recordar que Dios tiene el control nos permite mantener la esperanza. Sabemos que las dificultades no son el final de la historia, que Dios siempre tiene una salida, una manera de transformar incluso lo más oscuro en algo que nos beneficia y nos fortalece. Esta confianza también nos ayuda a ver las pruebas con una nueva perspectiva. En lugar de verlas como obstáculos que nos detienen, comenzamos a verlas como oportunidades de crecimiento. A veces Dios usa esos desafíos para enseñarnos, para moldearnos, para que descubramos una fortaleza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Es en esos momentos cuando nuestra fe realmente se hace fuerte, cuando aprendemos a depender completamente de Él. Algo hermoso que ocurre cuando confiamos en Dios en medio de los problemas es que comenzamos a encontrar paz, incluso antes de que los problemas se resuelvan. Es esa paz que viene de saber que aunque el camino parezca difícil, Dios está trabajando, y esta paz nos da fuerzas, porque ya no estamos peleando solos, nos da una tranquilidad profunda, un descanso para el alma, porque sabemos que Dios está a cargo.